Buenas tardes. Como os decía la semana pasada, estas tres primeras conferencias de este ciclo sobre novela y arte están muy relacionadas entre sí y, de alguna manera, pretenden dar vueltas sobre el mismo problema, que es el problema de la aparición del arte moderno en la narrativa del siglo XIX y la recreación de todo el debate crítico que acabaría por generar las vanguardias en el siglo XX. Por tanto, creo que son tres conferencias que nos van a servir para estudiar con detalle problemas que veremos en obras que se van a discutir en este mismo curso después de Semana Santa, como por ejemplo la Josep Torres Campalans de Max Aub o la novela de Kurt Vonnegut sobre la vanguardia norteamericana y tantas otras. Creo que tenemos la oportunidad de prestar atención a lo que hicieron tres autores señeros del XIX, como son Balzac, Zola y hoy Henry James, en la recepción del debate crítico y teórico que se produjo en su tiempo en torno al arte. Vimos cómo Jordi Banyet nos hablaba del problema en Balzac, en una obra fundamental para la cuestión. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a Ignacio Echevarría en una conferencia estupenda sobre la obra de Zola y su relación con Cézanne, pero en general sobre el arte moderno, el arte contemporáneo. Y hoy os traigo el ejemplo de Henry James, que es siempre apasionante y siempre inagotable, inabarcable, porque es un autor extraordinario, riquísimo, con una obra muy compleja, muy vasta además, pero que además en la cuestión del arte, de las artes visuales en concreto, ofrece una riqueza, una propuesta particularmente intensa. Es decir, Henry James, además de ser un extraordinario narrador, un extraordinario novelista, un extraordinario autor de narraciones breves, espléndidas, de novelas, de novelas cortas extraordinarias, fue también un extraordinario crítico literario, pero también, sobre todo en su juventud, un excelente crítico de arte. Y mantuvo, y de eso os hablaré hoy, una relación bastante tensa y bastante profunda y particular con la pintura de su tiempo, y en especial con los pintores norteamericanos de su época. Mantuvo una relación personal, incluso de amistad, con Singer Sargent y con Whistler, dos pintores a los que me referiré por extenso hoy, pero es que además también en sus novelas habló de arte de una manera muy incitante y el arte, ya sea la escultura, ya sea la pintura, juega en sus obras literarias, en sus principales novelas y en muchos de sus cuentos un papel protagonista, esencial y desafiante, sobre todo hacia el final de su obra madura, hacia el final del siglo XIX y en el tránsito en el XX, en lo que es el principio de su estilo tardío. Por tanto, hoy voy a haceros un repaso por lo que ha sido, por lo que fue la relación de Henry James con el arte de su tiempo, para terminar refiriéndome a dos ejemplos de cómo el arte se menciona y se trata en su obra literaria, en un cuento, en Lo Real, de 1891, y en una novela, una de sus novelas últimas, ya del siglo XX, publicada en 1902, y que es Las alas de la paloma. Bien, como os decía, el arte atraviesa toda la obra de Henry James. Aquí veis al maestro retratado por John Singer Sargent en 1913. Este fue un retrato encargado para celebrar su 70 aniversario. James moriría en 1916. Aquí estaba en el apogeo, digamos, de su apreciación crítica. Este retrato cuelga hoy en día en el National Portrait Gallery de Londres. Y ya veis que, en fin, Sargent, que era muy amigo de James, supo captar
con mucha sutileza el carácter, la personalidad del escritor, con esa mirada distante, misteriosa, ese rictus un tanto severo, esa mirada tan escrutadora, a un tiempo distante y cercana con todo lo que vio en su vida y reflejó en su obra literaria. Ezra Pound, en Los Cantos, describió este retrato, describió a James en este retrato como el hombre que está bebiendo el tono de las cosas, ¿no? Creo que es seguramente el mejor retrato que se hizo jamás de James y un retrato que le gustó muchísimo a él, por supuesto. El arte ocupa un lugar preponderante en la obra de James desde su primera novela, desde Roderick Hudson, publicada en 1875, hasta la última, La Copa Dorada, en 1904. Como os decía, las artes visuales conforman uno de los aspectos esenciales de su mundo narrativo, de su forma de mirar, de asediar la realidad, e incluso conforman un arte paralelo. James prácticamente no habla de música y habla, en cambio, muchísimo de pintura y de escultura. Y es que además sus personajes son a menudo pintores o escultores, o son gentes que viven rodeados de obras de arte. Tienen revelaciones, como veremos al final de esta conferencia, frente a pinturas, en galerías, en museos. Por supuesto, ya sabéis que Henry James es el gran cronista, el gran narrador del deslumbramiento americano por el viejo mundo europeo. El descubrimiento de los tesoros de Europa a través de la mirada inocente, joven y aparentemente sin memoria de los americanos es uno de los grandes asuntos que atraviesa toda la obra de James. Como os he dicho también, Henry James fue un excelente y arriesgado crítico de arte, sobre todo en su juventud. Y en ese sentido, James escribió en un momento, hay que tener en cuenta este detalle, en que la disciplina de la historia del arte, sobre todo en el mundo anglosajón, estaba emergiendo, estaba apareciendo. Hay que recordar que en Inglaterra la historia del arte no fue una disciplina académica hasta muy entrado el siglo XX. A diferencia, tal vez, de lo que ocurría en Francia, país en el que la preocupación intelectual por el arte se despierta en el siglo XVIII con Diderot, sigue con Baudelaire y ya no abandona, por así decirlo, las preocupaciones de los intelectuales y los escritores ya nunca en el siglo XX, a lo largo de toda la modernidad. La crítica de arte se estaba emancipando, de alguna manera, de lo que había sido hasta entonces la ékfrasis. La ékfrasis, que es una palabra griega, describe el proceso según el cual una obra de arte da cuenta o refleja o describe, una obra literaria, perdón, da cuenta, refleja o describe una obra de arte, es decir, un poema frente a una obra de arte. Una ékfrasis clásica, por ejemplo, es la descripción que Homero nos da en la Ilíada del escudo de Aquiles, o también la descripción que se hace de las pinturas que se encuentra Eneas en Cartago, en la Eneida, cuando quizá la primera gran manifestación artística que podemos encontrar en el imaginario, en el repertorio literario de Occidente, cuando Eneas llega a Cartago y ve sus propias aventuras convertidas en murales, en una escena magnífica. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. Son cosas de lágrimas, son cosas emocionantes y afectan, conmueven a la mente de los hombres. Pues bien, evidentemente la crítica de arte irá más allá de la ékfrasis en la literatura, en la poesía, en la novela, para convertirlo en algo muchísimo más problemático que tiene que ver con la interpretación y también que está relacionado con todo lo que está pasando en el arte, con ese seísmo, esa conmoción que sufre, la representación que sufre, la mímesis que hemos estado viendo en estas conferencias iniciales. En The Art of Fiction, el arte de la ficción, el propio James había identificado la tarea del pintor con la del novelista. Dice James literalmente: hasta donde yo puedo ver, la analogía entre el arte del pintor y el del novelista es completa. La inspiración de ambos es la misma, su proceso, habida cuenta de la diferente cualidad del medio, es el mismo, su éxito es el mismo. Pueden aprender el uno del otro, pueden explicarse y apoyarse mutuamente, su causa es la misma y el honor de uno es el honor del otro.
No hay duda de que la imaginación de Henry James es de naturaleza eminentemente plástica, aunque, como veremos, su ojo no es un órgano que solo registra y dibuja, sino que sobre todo es un órgano que piensa. El ojo de James es el ojo que piensa. Y ahí es donde la correspondencia con el arte nos va a ilustrar un problema que es a la vez pictórico y literario. Cuando James identifica la tarea del pintor con la del novelista, no está haciendo una simple correlación, por otra parte, que podría resultar evidente. El novelista es, digamos, aquel que refleja, según una descripción clásica, o que pone el espejo frente al tiempo, frente a los acontecimientos históricos, ¿no? Sino que va muchísimo más allá. Al identificarse con el pintor, también, como veremos, James está identificando con el pintor moderno, por tanto, el pintor que se enfrenta a una serie de problemas de representación, que también serán los problemas del novelista a la hora de representar dramáticamente la realidad imaginativa que persigue. Como os decía, además, James tuvo una relación intensa, particularmente con la pintura de su tiempo y particularmente con la pintura norteamericana, de estos pintores norteamericanos también transterrados a Europa, a Francia e Inglaterra. Pero antes había tenido relación con pintores como, por ejemplo, Jean Lafarge, que fue una especie como de maestro para Henry James. Este es un retrato del propio Lafarge que hizo de James en 1862. Lafarge fue un pintor que le introdujo en el problema del arte y que además inspiraría la relación que Roderick Hudson, el protagonista de su primera novela, tiene con su propio mentor en esa obra. James también tuvo mucha relación con los Jouvenec, son pintores no conocidos para nosotros, pero importantes. Jouvenec formó una especie como de clan artístico con el compositor Francis Booth, a quien retrató en este óleo magnífico de 1881, con su hija, la pintora Elizabeth Booth, y con la hija del propio Jouvenec, que era Elizabeth Lizzie, con la que tendría un hijo. Esta es pintada por Jouvenec, Elizabeth Booth Jouvenec. Este milieu, este pequeño clan, que vivió en Florencia además, inspiró a James la trama de una de sus principales novelas, que es Retrato de una dama, publicada en 1881, que es una de sus mejores novelas y además es una obra culminante y transición en su mundo narrativo. Sabéis que James, al principio, empieza siendo un autor que quiere ser algo así como un Balzac transatlántico. Quiere llevar a cabo la comedia humana del mundo anglosajón. Tratar de levantar ese mundo social, económico, histórico, dramático y sentimental que Balzac creó en su larguísima serie dramática, pero hacerlo con su propio mundo, con el mundo de Estados Unidos. Lo que ocurre es que James poco a poco se va dando cuenta, primero, de que su país, Estados Unidos, carece de la profundidad histórica y dramática que tenía Europa. Se traslada, su imaginación se desplaza paulatinamente hacia Europa, hacia Italia, básicamente un país que le gustaba mucho, hacia Inglaterra, también a Francia, y poco a poco su obra narrativa va sufriendo un proceso como de oclusión, de ensimismamiento, si se quiere. Es decir, va pasando de la representación clásica narrativa, de sus modelos. Él visitó París siendo muy joven, asistió a las tertulias de Flaubert, conoció a Turgenev, que fue un maestro para él, leyó con mucho provecho a Maupassant. Por supuesto, en el mundo anglosajón también tuvo referentes como, por ejemplo, George Eliot, la gran novelista, la autora de Middlemarch, que fue su gran referente, pero también a Dickens, a Jane Austen y a toda la tradición novelística anglosajona que ya era entonces muy rica. Pero él hace una lectura también como crítico literario muy arriesgada y muy particular de todo ese acervo, de esa tradición, porque sus intereses se van centrando cada vez más en cuestiones psicológicas, en cuestiones cada vez más interiores de los personajes, en el dibujo de la conciencia
de sus protagonistas, más que en el atrezzo social e histórico que había preocupado a la novela clásica del XIX, que había preocupado, por ejemplo, como he dicho, a Balzac, pero también a Zola y a los novelistas naturalistas. Y, por tanto, Retrato de una dama, que ya desde su título denuncia una preocupación estética, pictórica, es el retrato de la protagonista Isabel Orchard. Es así como el punto culminante y la obra de transición, el momento en que James todavía está, digamos, en su manera más clásica, más realista, pero que a partir de ahí va a pasar ya a una segunda etapa muchísimo más compleja, más densa, menos comercial también. James vendió muy poco en vida, sobre todo al final, en sus obras más abstrusas. Y precisamente en esa transición hacia su obra final es donde se va a encontrar, de alguna manera, creo yo, con los principales problemas estéticos, artísticos de su tiempo. Aquí tenemos Villa Castellani, dibujada por Duveneck, el lugar donde vivieron todos estos personajes, uno de los espacios que también James recrearía en Retrato de una dama. Pero sin duda, como os decía, la relación más fértil o más intelectualmente más incitante, más desafiante que James tuvo con la pintura de su tiempo, los artistas de su tiempo, fue con esos dos pintores americanos, con James Whistler y con John Singer Sargent, americanos y expatriados como él. Con quien tuvo más afinidad personal fue sin duda con Sargent, a quien a menudo se ha definido como el Henry James de la pintura, por su gusto por la ambigüedad, por el matiz, por el escrúpulo, por esas miradas inquietantes, esas escenas que en principio veremos algún ejemplo más adelante, esas escenas que parecen retratar pues, un simple episodio de unas niñas jugando o de unas mujeres en Venecia, pero que contempladas detenidamente van revelando capas cada vez más inquietantes, más enigmáticas. Muchas veces los cuadros de Sargent se parecen a relatos del propio Henry James. Pero tal vez la relación más problemática, más conflictiva y para nosotros más interesante y más ilustrativa la tuvo con James McNeill Whistler. Este es el sepulcro de Lizzie, que hizo su marido, que quedó devastado por su muerte. Y este es el autorretrato de Whistler, que se titula Disposición en gris, Arrangement in Grey. Whistler fue un pintor polémico, mucho más polémico que Sargent. Formado en Francia, bajo las influencias de las ideas más avanzadas y vanguardistas, en París entró en contacto con el grupo de Gustave Courbet, de Carolus Duran, maestro de Sargent, de Alphonse Legros y sobre todo de Manet, un pintor al que nos referiremos con detalle a lo largo de la charla de hoy. Son todos ellos artistas influidos por las ideas estéticas de Baudelaire, que, como sabéis, en su juventud fue un extraordinario crítico de arte, alguien que tuvo una implicación muy osada con lo que ocurría artísticamente en París en esos años, antes de la publicación de Las Flores del Mal, con los primeros salones, con los primeros escándalos, con los primeros desafíos de Manet y de otros pintores. Baudelaire fue el gran defensor, por ejemplo, de Delacroix, y estaba ahí, digamos, en la punta de lanza de la teoría artística. Defendió a un pintor menor como Constantin Guy, al que consideró el pintor de la vida moderna, un pintor hoy olvidado, pero que para Baudelaire representaba el bullicio y el movimiento, sobre todo un nuevo movimiento que se representaba en la ciudad, precisamente lo que él mismo quiso reflejar en su poesía, en Las Flores del Mal, y en cambio no supo prestar atención al que verdaderamente revolucionó el arte de su tiempo, al precursor de las vanguardias, como fue Manet. El caso de Manet nos va a ayudar a entender lo que el propio Henry James estaba haciendo en literatura. Y eso, ahí me gustaría detenerme con especial, me vais a permitir, énfasis, porque me parece que es bastante importante y que muchas veces no se explica o no se tiene en cuenta con suficiente detalle.
Tengamos en cuenta que en esos años, a lo largo del siglo XIX, la forma de representación, como hemos visto también en las conferencias de Jordi Ibáñez y de Ignacio Echevarría, está sufriendo un cambio muy profundo que estaba alterando la mirada de los pintores y de los espectadores. Es decir, que estaba rompiendo, para hablar en propiedad, el pacto que la mímesis había establecido desde hacía siglos y en concreto en el arte occidental, sobre todo a partir del Renacimiento, ya que la Edad Media nos llevaría a otro mundo. Si comparamos, por ejemplo, dos cuadros prácticamente contemporáneos, como este, el baño turco de Anga, se puede decir Ingres, también el baño turco, que es un cuadro que seguramente para nuestro gusto contemporáneo nos parece ahora anticuado, su forma de representación, ¿no? Pues en cambio, en ese momento era la forma de representación habitual, clásica, aceptable. Solo un año más tarde, Manet pintó este cuadro, que para nosotros ya es un tópico visual, El almuerzo en la hierba, que se tituló primero El baño, y que realmente Manet está jugando con el tópico al que se refería Anga, en el baño turco, pero destruyéndolo. Entre uno y otro cuadro se ha destruido un mundo, se ha hundido una forma de representación. El cuadro de Anga todavía remite a una tradición visual y semántica. Remite, por ejemplo, al Giorgione, al concierto campestre de Tiziano que tenemos aquí. Es decir, Anga todavía se insertaba en una convención de representaciones, en un repertorio clásico que apuntalaba las distintas formas de la representación occidental. El público entendido, cuando veía el cuadro de Anga en un salón de París, en una gran exposición, veía lo que estaba acostumbrado a ver. Podía leer esa imagen, la podía interpretar, la podía decodificar de acuerdo con los pactos que se habían ido estableciendo a lo largo de los siglos en torno al motivo que se representaba en el cuadro. En cambio, Manet en este cuadro hacía todo lo contrario. El cuadro produjo un escándalo mayúsculo que a nosotros nos cuesta mucho entender, ¿verdad? Por ejemplo, quizá hoy en día todavía nos parece que es mucho más arriesgado Monet o cualquier otro impresionista por su pincelada gruesa, por su experimento con el color y con la luz, que Manet, que de pronto nos parece un pintor incluso extraordinariamente convencional, ¿verdad? Es un pintor que además fue muy influido por Velázquez. Manet adoraba a Velázquez, hizo un viaje larguísimo en aquella época hasta Madrid, solo para ver las Meninas, y concluyó que después de las Meninas ya no se podía pintar nada mejor. Por tanto, es verdad que tiene una influencia muy clásica, pero en cambio opera dentro de la tradición para desmontarla. De una manera y con un gesto artístico extraordinariamente arriesgado, que hoy en día nos cuesta mucho de entender, porque nosotros tampoco ya vemos lo que veían entonces. Nuestra pupila ya está acostumbrada a una serie de desafíos, de rupturas. Nosotros prácticamente ya no vemos nada, por otra parte. Esto es otra cosa, porque estamos tan bombardeados de imágenes constantemente que el mundo hoy en día ya no ve nada, no distingue absolutamente nada. La imagen se ha hecho completamente muda y se ha destruido por completo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo hermenéutico para entender cuál fue la revolución de Manet. Pues fijaos que la gente que vio eso en la época, en el salón de la época, pues no entendió nada. ¿Qué hace esa figura en el fondo, en el río, saliendo de allí? ¿Y por qué la mujer está desnuda entre dos caballeros? ¿Quiénes son estos caballeros que están mirando, por otra parte, al espectador? El desnudo era aquí una provocación. Ella, ¿qué es? ¿Una prostituta? ¿No es una odalisca, una Venus? No hay, en definitiva, relato en este cuadro. Manet rompió con el relato clásico aquí. Aquí solo hay pintura. No hay ningún paratexto, no hay ningún signo
que se pueda interpretar. El signo es la propia pintura. El trazo, además, era, para la época, para el gusto de la época, demasiado grueso. Se veía la expresión del pintor, el inacabado del cuadro, a diferencia de la pintura de influencia renacentista, que está perfectamente acabada, barnizada, donde no se ve el gesto del pintor. Aquí la pincelada era evidente. Pero al mismo tiempo quería transmitir Manet la impresión de clasicismo a través de la composición y el equilibrio de la pintura. Por tanto, muchos concluyeron que el cuadro de Manet no podía ser sino una burla. Más escandaloso todavía fue la Olimpia, la famosa Olimpia, que también a nosotros nos parece hoy un cuadro de lo más inocente. Pues cuando se exhibió en 1865 fue un extraordinario escándalo. Porque Manet se enfrentaba aquí con una tradición icónica también, como en el caso del baño, el desayuno del almuerzo sobre la hierba, con la tradición icónica, por ejemplo, de la Venus de Urbino de Tiziano. Aquí estaba todo claro, se refería a una tradición mitológica, había un texto que leer, había un referente que interpretar y que decodificar. En cambio, aquí, como veis, esta joven parece estar mirando al espectador y diciéndole: ¿y qué estás mirando? ¿Y tú qué miras? ¿Qué está pasando aquí? No hay ningún relato, ningún sentido, ni con la criada, ni con las flores, ni con el gato, nada. No había dónde agarrarse. La gente también vio una prostituta, porque también no podían ver nada más. Eran incapaces de ver nada más. Manet no quería representar una prostituta, no quería representar nada. Quería representar precisamente eso, la no representación. Y este es un asunto complejo y muy sutil que importa discutir, porque creo que hay una trampa aquí. Los espectadores de la época vieron ahí el escándalo de la realidad, de ahí la prostituta. Si esto no es una Venus, entonces es una prostituta, que hace esta mujer desnuda aquí en su cama, mirándonos a nosotros de esta manera. Pero no es exactamente eso. No era la realidad, era otra cosa, era un signo sin atributo. Por eso Manet, este primer Manet, es considerado por muchos estudiosos como el padre de la vanguardia, el verdadero padre de la vanguardia, el que emancipa de una manera muchísimo más radical que los impresionistas que vinieron después y a los que el propio Manet, por agotamiento y también por decepción seguramente, acabó por adscribirse. Quisieron seguir. Incluso estudiosos como Félix de Azúa sostienen que los impresionistas, con Monet a la cabeza, no pertenecen propiamente a las vanguardias, sino que son los últimos representantes de la mímesis, pues su intento de representar la naturaleza tal y como la percibe el ojo, la famosa pretensión científica de reproducir el color, supone aún un referente externo, es decir, es aún un ejercicio mimético, mientras que Manet ya ha prescindido completamente de la convención representativa y habla para sí mismo. Los impresionistas crean otro referente mimético. Dicen que están realmente representando la realidad. La Catedral de Rouen, por Monet, es la Catedral de Rouen tal y como se ve. La prueba es que hoy en día todos los pintores aficionados prácticamente imitan a los impresionistas. La pintura se ha convertido ya en impresionismo diletante, porque es una forma, la última probablemente, que quedó en la escuela mimética de representación de la realidad. Pero en cambio Manet hace otra cosa, muchísimo más compleja desde el punto de vista conceptual y teórico. Está anulando el referente. No hay referente. Está rompiendo el pacto mimético. Si os acordáis, por ejemplo, de otro cuadro de Manet, del bar de Folies Bergère, ¿no? Bueno, pues Manet se inventó todos los detalles de ese cuadro. No había espejos al fondo. Y luego hay unas piernas que flotan en el aire que no tienen ningún sentido.
No hay propiamente. Eso un impresionista no lo hubiera hecho nunca. Está llamando la atención acerca de otro problema muchísimo más complejo, más vasto, muchísimo más apasionante probablemente, que es el desguace de la realidad, en realidad. De la imposibilidad de representar una idea universal de lo real, de lo que los antiguos llamaban naturaleza. Quien sí entendió lo que estaba haciendo Manet y de qué manera fue Cézanne, precisamente, de quien hablamos la semana pasada. Cézanne, en su propia recreación del desayuno, del almuerzo en la hierba de Manet, pues lo lleva a este extremo. Es su propia interpretación de una interpretación que ya no tiene signo propiamente y que ya está en las fronteras de la abstracción, absolutamente. Aquí vemos, por tanto, cómo los signos se han emancipado completamente, tal y como empezó a explicar Jordi Ibáñez en la primera conferencia. El autor, aquel autor que veíamos de la obra maestra desconocida de Balzac, es el pintor moderno, eminentemente Manet, aunque Cézanne también se identificaba con ese protagonista, y a partir de ahí todas las vanguardias. Volvamos ahora a Whistler y, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto, podemos entender que Whistler pusiera estos títulos a sus obras, más o menos por esa misma época. Whistler, como os decía, había estado en Francia y había recibido el influjo de toda esta escuela de Manet y de todo el clima intelectual y artístico de la Francia de Baudelaire. El cuadro se titula Sinfonía en blanco número 1 y 2 puntos, La chica de blanco. Pero, por tanto, La chica de blanco es algo que está como subtítulo, casi como algo que no importa. No importa que sea una chica de blanco, podría desaparecer, es un estudio del blanco. Es decir, la pintura está remitiendo a sí misma, no tanto al personaje. Esta pintura fue exhibida, por cierto, en el Salón de los Rechazados de 1863. Ese salón del que nos habló Ignacio Echevarría la semana pasada. El cuadro aquí ya no necesita un paratexto, sino que puede titularse Sinfonía en blanco, puesto que la pintura empieza, como decía, a remitir a sí misma. La pintura habla de pintura. Incluso Whistler, retratando a su madre, se permite titular el cuadro Arrangement in Black and Grey. Es un cuadro muy famoso de Whistler, su madre de perfil, un cuadro precioso, pero más que su madre, lo verdaderamente importante era el juego de colores, la propia pintura, el propio relato de la combinación de colores. Pero tal vez el cuadro más escandaloso de Whistler fue, este es el cuadro de la madre, veis un retrato espléndido, pero donde efectivamente el juego de colores, la composición, ha pasado a formar parte del título. Es lo que se evidencia en primer lugar, algo que hubiera sido completamente impensable en la pintura clásica. En una obra de Tiziano, una obra de Velázquez, en una obra, en fin, de Tintoretto, de cualquier artista premoderno que podamos imaginar. Este fue el cuadro más escandaloso de Whistler, titulado Nocturno en negro y oro, The Falling Rocket, el cohete que cae, unos fuegos artificiales. Está representando, pero en realidad es un cuadro ya puramente abstracto, como veis. La pintura se realizó en 1874, se exhibió en 1877 en Londres, en la Grosvenor Gallery, que era algo así como el Salón de los Rechazados de Inglaterra, aquel lugar donde iban a parar todas las pinturas que escapaban al control férreo de la Royal Academy, de la pintura propiamente académica, como la de los salones de París. Lo interesante de este cuadro es que suscitó una polémica que de alguna manera representa el problema que se estaba viviendo en Europa ya desde hacía décadas. Este cuadro fue muy duramente criticado por John Ruskin. John Ruskin fue el gran pope del arte anglosajón, el gran mandarín, el gran esteta,
y defensor a ultranza tanto de los prerrafaelitas como de Turner, que habían sido a su vez la vanguardia de su tiempo. Pero así como Ruskin se había dejado la piel defendiendo, como digo, a los prerrafaelitas, a Turner, a Constable, en contra de las reticencias de la academia, entonces del arte que quería seguir los pasos muchísimo más convencionales, por ejemplo, de un Joshua Reynolds o de un Thomas Gainsborough. No entendió Ruskin lo que estaba haciendo Whistler, que le pareció literalmente insoportable. Insoportable e indignante hasta el punto de que llegó a publicar una crítica muy dura en que decía al final que este cuadro no era más que un bote de pintura tirado a la cara del público, por el que Whistler además tenía la cara dura de pedir 200 guineas. Cuando se publicó la reseña, Whistler interpuso una demanda contra el crítico, contra Ruskin, por difamación. Y se celebró un juicio que ha pasado a la historia del arte como uno de los episodios más significativos, porque el tribunal tuvo de alguna manera que recrear judicialmente el conflicto que se vivía en el seno de la representación artística occidental. Es decir, un asunto que se tendría que haber resuelto en términos críticos, en términos de discusión teórica, acabó teniendo que ser resuelto por los jueces. Hay un fragmento del interrogatorio del fiscal que os cito porque vale mucho la pena tener en cuenta. Voy traduciendo del inglés. ¿Cuál es el asunto de este nocturno en negro y oro? Le pregunta el fiscal a Whistler, al pintor, y dice: es una pieza de noche y representa los fuegos artificiales en los jardines Claremont. Ah, dice el fiscal, ¿no es una vista de Claremont? Y dice Whistler, si fuera una vista de Claremont, ciertamente no infundiría nada más que decepción por parte de los contempladores, puesto que se trata de una disposición artística. Por eso llamo a la pintura un nocturno, por eso la he titulado Un nocturno. Ahí ya, como veis, hay un énfasis en lo artístico por encima de lo representativo, es decir, lo artístico, el arte en mayúsculas, por encima de lo puramente artesanal. Y dice el fiscal, ¿le llevó a usted mucho tiempo pintar este nocturno en negro y oro? ¿En cuánto tiempo lo hizo? Y pues dice, bueno, lo hice probablemente en un par de días. Un día para empezar el trabajo y otro para terminarlo. Y el fiscal se indigna aquí de pronto y dice, o sea, por el trabajo de 2 días está usted pidiendo 200 guineas. Y dice Whistler, no, estoy pidiendo ese dinero por la sabiduría, por el conocimiento que he adquirido a lo largo de toda una vida de trabajo. Ahí vemos que algo que para nosotros, ya hijos del siglo XX, hijos de la modernidad, es algo habitual e incluso convencional, como es que la obra de arte es algo mental que se realiza con rapidez, ¿no? Entonces era un escándalo. Hasta entonces la obra de arte era un proceso que implicaba lentitud, tiempo, que implicaba sobre todo y exigía pericia técnica, concentración y que, en fin, se asociaba a todo lo artesanal, como había ocurrido durante siglos. Miguel Ángel y los grandes pintores del Renacimiento estaban asociados a los gremios obreros todavía. No se había creado el estatuto de artista que se crearía sobre todo a partir del Renacimiento, del Romanticismo. Y aquí estamos viendo cómo todo eso ya ha explotado hasta el punto de ser objeto de un litigio, de un juicio, que finalmente Whistler ganó, aunque no le indemnizaron tanto como él había pedido. Ruskin se sintió muy humillado y fue de alguna manera el principio del final de su carrera. Luego Ruskin enloqueció, acabó sus últimos días bastante enajenado. Es un caso muy curioso el de Ruskin, un excelente crítico, pero con una visión muy parcial, excesivamente esteticista de muchas cosas. En cualquier caso, el escándalo
el escándalo de Whistler sirvió para demostrar que la pintura se estaba convirtiendo en algo mental, como insistiría una y otra vez, por ejemplo, Cézanne, en algo intelectual, cada vez más alejado, como os decía, de la artesanía, de la pericia, del orfebre y de la convención, sobre todo, que es lo que nos interesa hoy, representativa y conceptual del mundo tal y como hasta entonces se había sustentado en el arte. Henry James, como os decía, tuvo una relación tensa con la obra de Whistler. Al principio no le gustó nada. El propio James reseñó esta pintura en la exposición en la que se mostró por primera vez, muy desfavorablemente. Dijo que era un cuadro horroroso, este nocturno en negro y oro. De todas maneras, es curioso cómo en su reseña Henry James acierta a definir la esencia de la obra de Whistler e incluso de lo que será la vanguardia. Dice James, quizá es un punto de vista un tanto estrecho, pero es interesante, me parece interesante señalar que una pintura debe tener tanta relación con la vida como con la pintura. Y, en cambio, los experimentos del señor Whistler no tienen ninguna relación con la vida, solo tienen relación con la pintura. Estaba, aunque fuera por su parte un juicio negativo, estaba dando en el clavo de la cuestión. La relación ya solo era con la pintura. Es, en realidad, la misma observación que se podría hacer sobre Manet, como hemos visto, que ya no tiene ningún referente externo y que recrea esa emancipación de los signos a la que nos venimos refiriendo en estas primeras conferencias. Años más tarde, en cambio, en 1884, Henry James llegaría a apreciar mucho algunas obras de Whistler, como por ejemplo Arrangement in Black, The Portrait of Lady Archibald Campbell. Este cuadro, que como veis es muy arriesgado para la época, hay también, digamos, una fusión de colores oscuros, pero ya la pupila de James de alguna manera se estaba acostumbrando y se estaba identificando también a medida que su propia obra solo está pintado 3 años después del retrato de una dama y, por tanto, en la época en que James empieza la deriva de su obra tardía, de su estilo tardío, ese estilo que os decía que se va ensimismando, que se va haciendo cada vez más complejo, sin referentes externos, más denso, menos narrativo en el sentido clásico. Sin duda, como os decía también, el pintor con el que más afinidad sintió James en toda su vida fue con John Singer Sargent. Como Whistler, Sargent era un americano transterrado en Europa y, a diferencia de Whistler, Sargent se mantenía o se mantuvo en la estética clásica con mucha más convicción que Whistler. Whistler fue muchísimo más arriesgado, como hemos visto en este caso del nocturno en negro y oro, pero al mismo tiempo Sargent está también muy cerca de Manet. Y hay en la sutileza y en la matización de sus personajes un espíritu, como os decía al principio, muy afín a la imaginación de Henry James. Pensemos, por ejemplo, sobre todo en uno de sus retratos más famosos y también polémicos, como fue el retrato de Madame X, que ahora nos parece también un retrato, en fin, de lo más convencional, pero en su época fue exhibido en un salón de París y tuvo que ser retirado, porque creó un escándalo tremendo. Para la época pues se mostraba demasiado cuerpo de la mujer. La modelo era Virginie Avegnon-Gautreau, Madame Gautreau, que era una americana casada con el banquero francés Pierre Gautreau, muy conocida en la alta sociedad europea de la época por su insolencia, su independencia y sus constantes infidelidades. Y de alguna manera Sargent quiso representar esa personalidad de esta mujer y la tenéis de perfil con un gesto insolente, casi de desprecio con respecto al espectador y al pintor. Es verdad que en la pintura original uno de los tirantes estaba caído, con lo cual ya la imagen era absolutamente insoportable para los espectadores bien pensantes y burgueses del París de la época. El pobre Sargent creyó siempre que esta había sido su obra maestra y creía además que después de este retrato le lloverían los encargos, pero en cambio tuvo que huir de París y refugiarse en Londres por el escándalo y por la campaña de difamación a la que fue sometido. En su largo ensayo sobre la pintura de Sargent, Henry James escribió: en el caso del señor Sargent, el proceso
por el que el objeto visto se resuelve en el objeto pintado es extraordinariamente inmediato. En la pintura de Sargent uno tenía la sensación de que, dice James, la pintura es puro tacto de visión, una simple forma de sentir. De hecho, esta pintura ha sido utilizada muchas veces como portada de algunas obras de James, eminentemente de retrato de una dama. Porque realmente hay en la penetración psicológica de Sargent, en la capacidad que tiene por sacar, digamos, a la superficie algo que pertenece al ámbito de la subjetividad, tiene una afinidad muy marcada, muy profunda con lo que hace el propio James con sus personajes. Otro cuadro de Sargent, como por ejemplo Las hijas de Edward Darley Boyd, de 1882, también en un principio puede parecer un cuadro simple, un simple retrato de unas niñas que han sido interrumpidas durante un momento en un momento de que están jugando, que están conversando en casa, pero si nos fijamos el cuadro tiene más lecturas, más capas, es un cuadro extraordinario, bastante inquietante. A veces algunos críticos han querido ver en esta distribución de las niñas algo así como la descripción de las 3 edades de las jóvenes, ¿no? La infancia, la niña que se está acercando, que se está emancipando, digamos, de la infancia y que ya llega poco a poco a la pubertad, con ese fondo oscuro y un tanto inquietante. Sargent también era un gran admirador de Velázquez, quizá detrás de ese cuadro El aguador de Sevilla, no sé si tenéis en mente, que es un cuadro extraordinario del Velázquez temprano, donde también se representan las 3 edades, con el motivo del vendedor de agua, del aguador, ¿no? Que da agua. Hay 3 figuras, un niño, un joven y un viejo, que a través del agua van simplemente ilustrando el paso del tiempo entre esas 3 figuras, entre esas 3 edades del hombre. Bien, este cuadro podría ser, o corresponde extraordinariamente, con una extraordinaria precisión a la infinita sutileza y a la inagotable ambigüedad de muchísimos de los relatos de Henry James, que tiene, como sabéis, muchos relatos protagonizados por niños. El más famoso de todos es Otra vuelta de tuerca, que ha sido adaptado muchísimas veces al cine, que es un cuadro muy inquietante, aquel en que 2 niños huérfanos que viven con unas criadas en una casa de campo son poseídos, o parece que son poseídos, por los espíritus de unos viejos criados muertos. Pero siempre que los niños aparecen en los cuadros, en los relatos de James, siempre hay un componente inquietante, siniestro incluso, que está muy bien representado en este cuadro de Sargent, sin que tenga, por otra parte, sin que tuviera Sargent, por su parte, ninguna intención de recrear nada de Henry James. Lo interesante es que Sargent y James, durante toda su vida, se fueron admirando el uno al otro y, de alguna manera, llegaron a establecer una complicidad y una finura muy características, muy genuinas y muy comparables. Bien, todo esto nos sirve ya finalmente para llegar a la obra de Henry James, a la propia obra narrativa de Henry James, y entender algunas de las cosas que hizo. Y que también, como os decía, demuestran hasta qué punto la crisis que se vivía en el ámbito pictórico se puede también seguir en el mundo literario. Hay un relato de James titulado The Real Thing, que se publicó en 1891 y que está basado en una anécdota que le contó a James el ilustrador Georges Dumaurier sobre un comandante y su esposa, venidos a menos, arruinados, que se ofrecían como modelos para ilustradores. En su cuaderno de notas, Henry James, cuando registró esta anécdota, le contó Georges Dumaurier, dijo que con ese relato quería dar una lección que no sabemos exactamente cuál era. Quizá, por lo que veremos ahora, se trataba de una lección social, pero para nosotros, sus lectores, más de un siglo, casi un siglo y medio después, es una lección muchísimo más
honda, una lección que se puede comparar con todo lo que estaba ocurriendo en el arte a su alrededor. El cuento es un relato sencillo, en este caso, muy sencillo y casi diría que tramposamente sencillo, puesto que tiene una primera lectura incluso cómica. El relato cuenta la historia de un pintor que para ganarse la vida tiene que hacer ilustraciones para revistas, para ilustrar novelas y relatos, que es un poco un autorretrato irónico del propio Henry James, que, como sabéis, tenía que escribir relatos para venderlos a revistas para poder ganarse la vida. Él nunca ganó mucho dinero ni con sus relatos ni con sus novelas, pero con los relatos ganaba muchísimo más dinero, porque se podían serializar en las revistas y estaban bien pagados entonces, y sobre todo mientras James se mantuvo en esa convención narrativa, porque al final sus novelas, que también eran serializadas en revistas, ya ni siquiera pudieron serlo, dado que alcanzaron un grado de complejidad y de densidad que los editores rechazaron. Como sabéis, su gran amiga Edith Wharton, la autora de La Edad de la Inocencia, ¿verdad?, que le quería muchísimo, pidió al editor común de ambos en Estados Unidos, Scribner, que desviara una parte de los royalties que ya recibía por sus obras, que eran mucho más vendidas entonces que las de James, para que James no se sintiera a que consideraba un maestro, un escritor muy superior a lo que era ella, pero no que se sintiera rechazado, no se sintiera marginado. Fue una muestra de delicadeza por parte de Edith Wharton que James nunca supo, que hay que agradecerle para siempre. Bien, de alguna manera James, como os decía, está caricaturizándose a sí mismo a través de este pintor que para ganarse la vida tiene que hacer sketches, tiene que hacer ilustraciones en revistas para ilustrar novelas. El caso es que un día este pintor recibe en su casa la visita de los Monarch, que ya tienen un apellido ya un tanto grotesco que remite a su condición aristocrática, que son una pareja, un matrimonio, venido a menos, arruinado, perteneciente a la alta sociedad, que se ofrecen como modelos para el pintor para que les represente en situaciones de novelas ambientadas en la alta sociedad. El pintor les acepta como modelos, pero empieza a trabajar con ellos y al poco tiempo se da cuenta de que los modelos no funcionan, de que realmente él los está dibujando y no hay algo que no funciona, no sale demasiado bien. En cambio, el pintor tiene en su casa a dos empleados, una tal Miss Cherm, que es una cockney, una inglesa, y un italiano, Oronte, a los que de pronto decide, cuando se van los Monarch, utilizar como modelos. Aunque son de extracción social baja, decide probar suerte con ellos para ver si salía mejor. Y entonces se da cuenta de que ellos dan muchísimo mejor para representar personajes de alta sociedad que los que realmente son personajes de alta sociedad, como son los Monarch, ¿no? Entonces se produce de pronto una colisión entre dos modos representativos, el clásico, es decir, dos aristócratas que ya no pueden ser representados como tales, y en cambio dos personajes de los barrios bajos, incluso un inmigrante, que en cambio le sirven al pintor para introducirse de una manera muchísimo más eficaz en esos personajes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este momento. Dice, me pareció que el rostro de Mistress Monarch se descompuso un poco cuando, al regresar con su marido, encontró instalado a Oronte. No esperaba tener que reconocer en un desecho de Lazzarone no esperaba tener que reconocer en un desecho de Lazzarone a un competidor de su magnífico comandante. Fue la primera en presentir el peligro, pues el comandante era anecdóticamente inconsciente. La señora Monarch se da cuenta de que algo está cambiando y que algo ha pasado allí. Pero Oronte nos sirvió té,
confundiéndose un centenar de veces, nunca se había visto complicado en un procedimiento tan extraño, y creo que Mistress Monarch cambió de parecer respecto a mí porque por fin tenía servidumbre. Vieron un par de dibujos que yo había hecho de la servidumbre y Mistress Monarch insinuó que nunca se le habría ocurrido que hubiese posado para ellos. Para ella era inconcebible que unos criados posaran para el papel que le tocaba a ella, ¿no? En cambio, los dibujos que hace usted de nosotros son exactamente igual a nosotros, dice ella. Y reconocí que esa era sin duda alguna su defecto. Ellos son solo iguales a sí mismos. Cuando dibujaba a los Monarch no podía de ningún modo alejarme de ellos. No conseguía introducirme en el personaje que quería representar y no tenía el menor deseo de que el modelo de mi retrato fuera reconocible. Fijaos en esta frase, no conseguía introducirme en el personaje que quería representar. Y no tenía el menor deseo de que el modelo de mi retrato fuera reconocible. Fijaos que aquí se está produciendo la misma ruptura de la mímesis que hemos visto en el caso de Manet y que lleva a toda la detonación de las vanguardias. Miss Churm nunca lo fue y Mistress Monarch creía que yo hacía bien en esconderla porque era vulgar, mientras que si ella se perdía, lo hacía únicamente como se pierden los muertos que van al cielo, para conseguir un ángel más. Los Monarch remiten a algo conocido, a un paratexto, a un signo fijado por la tradición y el tiempo, mientras que estos empleados, Miss Churm y Oronte, le permiten, como hemos subrayado, introducirse en el personaje que quería representar, que es lo mismo que dinamitar la representación o someterla a la subjetividad. Más tarde, los Monarch observan y se resignan a cómo el pintor trabaja mucho más a gusto con estos nuevos modelos. Y dice, yo deseaba que las dos figuras juntas formaran una composición de gran intensidad y mi italianito había comprendido perfectamente mi idea. La pareja posaba ante mí llena de vida, el piano lo habían retirado, era un espectáculo encantador de juventud armoniosa y amor susurrado que yo no tenía más que captar y retener. Mis visitantes se quedaron mirándolos y volviendo la cabeza les dije unas palabras amables. No me contestaron, pero estaba habituado a las compañías calladas y continué con mi trabajo, solo que un poco desconcertado, aunque animado por la sensación de que aquello al menos era lo ideal, por no haberme librado de ellos después de todo. A cabo de un rato oí a mi lado, o más bien encima de mí, la voz suave de Mistress Monarch. Habría preferido que llevara el cabello un poco mejor arreglado. El propio referente antiguo está tratando de arreglar al nuevo. Alcé la vista y estaba mirando con extrañeza fija a Miss Churm, cuya espalda estaba vuelta hacia ella. ¿Le importa que le dé un retoque?, prosiguió. La pregunta hizo que inmediatamente me levantara de un salto por el miedo instintivo a que le causara algún daño a la joven, como si la odalisca de Tiziano se levantara para destruir a la odalisca de Manet. Pero me tranquilizó con una mirada que nunca olvidaré. Esto es extraordinario por parte de Gibbs. Me tranquilizó con una mirada la señora Monarch que nunca olvidaré. Confieso que me habría gustado ser capaz de pintarla y de momento se acercó a mi modelo. Luego dice más adelante y al final del cuento, habían aceptado los Monarch su fracaso, pero no podían aceptar su destino. Desconcertados, habían inclinado la cabeza ante la ley perversa y cruel, en virtud de la cual lo auténtico podía ser tanto menos valioso que lo falso, pero no querían morir de hambre. Si mis criados eran mis modelos, entonces mis modelos podían ser mis criados. Invertirían los papeles, los otros posarían para representar a las damas y los caballeros y ellos harían el trabajo manual. Se quedarían en el estudio. Era una apelación ferviente y muda para que no les echase. Empléenos, haremos cualquier cosa, querían decir. El lápiz se me cayó de la mano. La sesión se echó a perder y me deshice de mis modelos, que obviamente se sentían bastante perplejos y atemorizados. Acto seguido, a solas con el comandante y su esposa, pasé un momento de lo más incómodo. Él expresó su súplica con una simple frase. Quiero decir, ya me entiende, déjenos hacer esto por usted. ¿No es posible? No podía. Era espantoso verlos vaciar el agua sucia de mis cacharros, pero fingí que podía complacerlos solo durante una semana.
A continuación les di una suma de dinero para que se fueran y no los volví a ver. Obtuve el encargo de los demás libros, pero mi amigo Howley repite que el comandante y Mistress Monarch me causaron un daño irreparable. Me llevaron por un camino equivocado. Si es cierto, me alegro de haber pagado tal precio en recuerdo de ellos. Es el camino, en realidad, que emprende de las vanguardias. Tenéis, por cierto, el cuento en una edición que acaba de salir, casualmente, de la Madonna del futuro y otros relatos sobre artistas que ha salido en cátedra en edición de Juan Antonio Molina Foix, muy bien anotado y muy bien prologado también. Bien, este problema de representación, también expuesto con tanta frescura y con tanto descaro en este cuento, nos sirve para fijarnos en lo que hace en una de sus últimas novelas, que es Las alas de la paloma. En estas últimas novelas, lo que se ha llamado el estilo tardío de Henry James, esa trilogía formada por Los embajadores, Las alas de la paloma y La copa dorada, y también en cuentos, como por ejemplo El rincón feliz, un cuento extraordinario, o una novela también como La fuente sagrada, también de principios de siglo, creo que de 1900, James se está emancipando de una forma bastante radical de todos los modelos narrativos precedentes, los Maupassant, los Flaubert, los Zola, los Dickens, George Eliot, que todavía tenían preocupaciones, por así decirlo, históricas con respecto a la novela. Es decir, el novelista a lo largo del siglo XIX es un autor que compite con el historiador. Quiere ser, el ejemplo de Balzac es quizá el más conspicuo, quiere ser el gran rival del historiador. Quiere historiar los conflictos internos de la burguesía de su tiempo, por ejemplo. Por eso en Flaubert aparecen problemas políticos constantemente. Hay referencias históricas, hay referencias a revueltas sociales, además de problemas sentimentales, además de problemas puramente dramáticos de la peripecia del autor. La mirada de James en esos últimos años es extraordinariamente interesante e inquietante, porque hizo algo que estaba todavía entre dos mundos. Estaba ingresando en un ámbito de penumbra, pero sin soltar del todo la representación narrativa clásica, sin romperla del todo, pero desmontando poco a poco todo el decorado del siglo XIX para empezar a investigar algo por lo que la gran novela del siglo XX transitaría con enorme virulencia. Pensemos, por ejemplo, en Proust, pensemos, por ejemplo, en Faulkner, en Juan Benet, en Virginia Woolf, en todos los autores que están clasificados dentro del modernism en la literatura anglosajona, de las vanguardias en la literatura europea en general. Pero es un ejemplo el de James que es extraordinariamente fértil porque no es del todo vanguardista, pero tampoco es del todo clásico y ha servido para muchísimos autores, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, como referente. Pensemos, por ejemplo, en autores como Cynthia Ozick, una grandísima novelista norteamericana de la Escuela Judía de Nueva York. Pensemos, por ejemplo, en Colm Toibin, pensemos en Javier Marías en España. En fin, hay muchísimos autores que después del colapso de las vanguardias y después de la Segunda Guerra Mundial beben de Henry James y nombran a Henry James como un precursor fundamental, como un predecesor en la investigación narrativa de problemas psicológicos y también de la indagación de la conciencia de los personajes, del movimiento de la conciencia de los personajes, ya emancipada, digamos, de las servidumbres, por así decir, de la representación histórica, política o social. El caso que hemos visto este relato, el caso de los Monarch, reflejados en Miss Charm y en Oronto, indica de alguna manera que ya no hay representación, sino que la convención de realidad
eso que los antiguos llamaban naturaleza, ha sido sustituida completamente por la imaginación del artista. De la misma manera que Manet ya no puede hacer pintura de historia, por ejemplo, en otro cuadro suyo, la ejecución de Maximiliano, un cuadro también muy famoso, pintado entre 1867 y 1869. Aquí en este cuadro Manet, a pesar del referente que tiene sin duda de Goya, de los fusilamientos de Mayo, aquí el tratamiento es irónico, es frío y casi periodístico. Está completamente distanciado de lo que tradicionalmente se había entendido por pintura de historia, que quería representar un asunto que era de incumbencia pública primordial. De la misma manera, tampoco Henry James, como os decía, puede atenerse ya a las leyes y las convenciones de la narración clásica, de la novela, tal y como se había entendido en ese pacto entre el autor y el lector que se forjó a lo largo del siglo XVII y XVIII y que tuvo su apoteosis en el XIX. James es el primero que se asoma a otro ámbito que será ya el de la literatura del siglo XX. A veces me gusta comparar a Henry James con Bruckner en la música, ¿no? Bruckner, sobre todo en sus últimas sinfonías, en la octava y la novena, uno puede percibir hasta qué punto la tonalidad se le está deshaciendo en las manos, sin que sea él mismo consciente de todo, pero está anunciando ya la gran crisis de las vanguardias que tendrá lugar en las primeras décadas del siglo XX. Lo que hace James también en sus últimas obras, tanto en relatos como en novelas, se parece mucho a lo que uno puede observar en estos pintores, en estos músicos, en el tránsito entre el XIX y el XX. Y esto se hace muy evidente en una de sus mejores novelas, que es Las alas de la paloma, publicada en 1902, como os decía. Y yo creo que Las alas de la paloma, debo decir que a mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Tanto que a veces tengo ganas de decir que es la mejor novela que se ha escrito jamás. Quiero decir que con ello, en fin, hay historias, hay asuntos que se pueden tratar en distintos géneros, ¿verdad? Hay buenas novelas que han podido ser buenas películas, el caso, por ejemplo, del Gato Pardo, y hay asuntos que se pueden tratar en distintos géneros, pero hay cosas a veces que solo puede hacer un determinado género. Y en el caso de Las alas de la paloma, Henry James demostró que hay algo que solo puede hacer la novela, que no se puede hacer en ninguna otro arte paralelo. Desde luego no se puede hacer en el cine. Todas las adaptaciones de este James último han sido verdaderas catástrofes, porque es imposible alcanzar a través de la imagen, al menos como se ha tratado hasta ahora, el nivel de profundidad y de matización psicológica, de recreación de la conciencia de los personajes y también de dramatización moral que lleva a cabo en esta obra. Me voy a referir solo a una escena de esta novela, pero os tengo que contar un poco cuál es el ambiente para los que no hayáis leído. No os preocupéis si os cuento el argumento, porque el argumento en las novelas de James es algo, no es que no tenga importancia, tiene muchísima importancia, por supuesto, pero no desvelo nada si cuento la historia. Leer a Henry James es una experiencia intransferible e insustituible. Por tanto, por mucho que uno os cuente lo que ocurre o cuál es el argumento de estas novelas últimas de James, no estaré desvelando nada, porque la verdadera experiencia, la experiencia iniciática, y como decía, insustituible, reside en la lectura. La lectura, en este caso, mucho más en cualquier otro autor, es absolutamente necesaria, primordial e insustituible. Las alas de la paloma cuenta el entramado amoroso que se genera en torno a unos personajes que no son más de 4 o 5. Tenemos primero a Kate Croy, que es una joven londinense a la que su tía quiere casar con un buen partido, aunque ella sabe que su sobrina está perdidamente enamorada de un caradura que se llama Merton Densher, que es un periodista apuesto, seductor, pero sin posibles, como se decía entonces. Y en ayuda de esta pareja aparece de pronto en Londres
una jovencísima norteamericana llamada Millie Till, que es millonaria y que además se sospecha que está enferma de muerte. Esta Millie Till está basada en una prima de Henry James, en Minnie Temple, que murió de tuberculosis a los 24 años y de la que James estuvo toda la vida enamorado. Su muerte le impresionó muchísimo y el espectro, está lleno de espectros de mujeres en la vida de James, el espectro de esta prima, fallecida prematuramente, le persiguió hasta el final. Y el personaje, y se nota por parte de James, surge realmente de una impresión emocional muy profunda, puesto que esta Millie Till es una de las creaciones artísticas más rotundas y más extraordinarias que se han creado jamás. Uno realmente llega a tener una sensación de intimidad con la inocencia, la pureza y al mismo tiempo la fuerza de esta criatura, de esta mujer, que es verdaderamente algo asombroso. La novela cuenta la transformación moral que sufren todos estos personajes. Es decir, fijaos que esta pareja que se quiere casar pero no tiene dinero, Kate Conroy y Merton Densher, empiezan a dar vueltas como buitres en torno a esta Millie Till, que saben que tiene muchísimo dinero, que es muy joven y que además está enferma de muerte. Y entonces traman un plan según el cual este Merton Densher va a seducir a Millie Till, pero como saben que va a durar poco y que se morirá, el objeto es que Millie haga testamento en favor de Merton y así Merton se pueda casar con Kate Croy. Ese es el plan siniestro que trazan, lo llevan a cabo. La acción, como siempre en James, es extraordinariamente morosa, muy lenta, una extraordinaria matización. Parece que no pasa nada, pero va pasando muchísimo por debajo. Lo que ocurre es que poco a poco la presencia, la voz, la inocencia, la ingenuidad, la belleza de esta Millie Till echará por tierra los planes de la siniestra pareja. Lo que ocurre es que efectivamente Millie Till cae enamorada de Merton Densher. El plan parece que está a punto de triunfar, pero en el último momento, hacia el final de la novela, alguien, Lord Mark, otro de los personajes que también ha intentado de alguna manera seducir, pero con mejores propósitos, a Millie Till y antes a Kate Croy, le revela a Millie los verdaderos propósitos de este Merton Densher y de Kate Croy. Lo extraordinario que hace James aquí es que esa revelación, por supuesto, constituye una decepción para la pobre Millie, pero cuando muere le lega una fortuna a Merton. Y lo extraordinario del final, que verdaderamente, conmueve de una manera extraordinaria, en dos planos además, el plano intelectual, por cómo está construida la novela, pero también el plano emocional. Al final, cuando Merton se da cuenta de que Millie, a pesar de haber sabido cuáles eran sus intenciones espurias y que a pesar de ello le ha legado el dinero igualmente, de pronto sufre una transformación moral inesperada. Le dice a Kate que él no va a aceptar el dinero, que la única condición que le pone para casarse con ella es que tienen que rechazar el dinero de Millie y que si ella quiere el dinero, le dará el dinero a ella, pero él desaparecerá de su vida. Y la última frase de la novela es: nunca más volveremos a ser los mismos. We shall never be the same again. La última frase de la novela. Se ha producido una transformación moral en los personajes de una intensidad y de una hondura tan extraordinaria y tan inesperada que en sí misma la novela es un tratado de filosofía moral. Bien, pues la escena que, a propósito de todo esto y a propósito del arte, aunque no lo parezca, os quería leer y que he pedido que os hagan llegar, no sé si la tenéis algunos aquí, si no la tendréis en vuestros ordenadores.
en vuestros teléfonos, es una escena del principio de la novela. Una escena maravillosa en la que Milly ha llegado a Londres y en casa de Lord Mark, que es uno de los aristócratas que la recibe, le dice: arriba hay un cuadro que me recuerda mucho a usted, me gustaría mucho que lo viera. Y entonces este Lord Mark le lleva a ver a la galería un cuadro del que James no nos da la autoría ni nos da el nombre, pero podemos identificar clarísimamente pues, un cuadro del Bronzino, un pintor manierista del siglo XVI, y que es el retrato además de Lucrezia Panciaticchi, que es este. El retrato de Lucrezia Panciaticchi. Entonces, en esta escena dice: Milly intuyó que Lord Mark la había llevado allí por otro motivo además del que había confesado. Era como si quisiera decirle algo y esperase la ocasión de hacerlo con mucha finura y sin asomo de torpeza. Al mismo tiempo, cuando llegaron delante del cuadro, fue como si se lo hubiese dicho, pues todo se reducía a déjese cuidar un poco por alguien que no tiene un pelo de tonto. Lo consiguió en cierto sentido con la complicidad del Bronzino. Antes no le había importado que fuese tonto o no, pero en ese momento se alegró de que no lo fuera, y tanto más porque le recordó lo que le había dicho la señora Lowther. También ella quería cuidarla. No era à peu près lo que pretendía toda aquella gente que la miraba con tanta amabilidad. Una vez más, las cosas se mezclaron. La belleza, la historia, la desenvoltura y la espléndida luz de mediados de verano. Fue una especie de majestuoso apogeo, el rosado alborear de una apoteosis curiosamente prematura. Lo que sucedió en realidad, tal como comprendió después, fue que Lord Mark no dijo nada en particular y fue ella quien habló. No pudo evitarlo, pues se le saltaron las lágrimas nada más ver el misterioso retrato. Tal vez fuesen las lágrimas las que lo hicieron tan bello, extraño y maravilloso como le había dicho. El rostro de una joven dibujada de manera espléndida hasta el último detalle de las manos y vestida de forma no menos espléndida, un rostro de tez casi lívida pero hermoso en su tristeza y coronado por una mata de pelo recogido que, antes de que el tiempo lo desvaneciera, debió de tener un aire de familia con el suyo. La dama en cuestión, con sus rasgos marcados al estilo de Miguel Ángel, sus ojos de otro tiempo, sus labios carnosos, su cuello largo, las joyas renombradas y los brocados rojizos y descoloridos, era un importante personaje, aunque sin rastro de alegría. Y estaba muerta, muerta, muerta. Milly le saludó con unas palabras que no tenían nada que ver con ella. Nunca estaré mejor. Es una escena absolutamente magistral. Porque fijaos lo que hace aquí Milly Chill. Le dicen que suba a ver un cuadro que se parece mucho a ella, se enfrenta al cuadro, se le saltan las lágrimas al contemplarlo, admira la belleza, la perfección de la ejecución por parte del Bronzino, pero se da cuenta al mismo tiempo que no tiene nada que ver con ella. Que ella está llena de vida, a pesar de que está herida de muerte por la enfermedad que sufre, mira aquel cuadro, que no le devuelve para nada una imagen de sí misma, y dice, está muerta, ella está muerta, y yo, en cambio, nunca estaré mejor. A Milly, como os decía, le han dicho que se parece mucho a Lucrezia, pero ella al reflejarse en el cuadro se da cuenta de que todo lo que es ella en ese momento, en el tiempo, no tiene representación posible y no se puede expresar, de hecho, en términos plásticos. De ahí ese contraste entre la imagen muerta y este nunca estaré mejor, que reproduce, de hecho, la tensión y la crisis representativa que está viviendo el arte, la manifestación de una subjetividad que destruye la universalidad que representa este retrato de Bronzino. Lo que Milly es en ese momento, en el tiempo, como sujeto, además, de criatura maravillosa, bellísima, inocente y buena, porque al final lo que triunfa en la novela es la bondad de Milly Chill, que se impone a la avaricia y a la ruindad de esos personajes a los que, a pesar de que ella pierde, fracasa, a pesar de que su enamoramiento es traicionado, a pesar de que muere efectivamente, pero acaba transformando moralmente a esos personajes que no pueden llevar a cabo su siniestro
plan. Todo eso es lo que desde un punto de vista clásico ya no tiene posible representación en el arte de acuerdo a las leyes que hasta entonces se habían observado, tanto en pintura como literatura, y por las que Henry James, con su maestría absolutamente extraordinaria, que nunca agradeceremos suficiente, nos llevó ya para conducirnos poco a poco a la literatura vanguardista del siglo XX. Henry James, maestro del escrúpulo y del matiz. Muchísimas gracias.